Amado Dios, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque es un privilegio y te agradecemos la libertad que tenemos. En el nombre de Jesús, que tu palabra caiga en nuestro corazón y que nuestro corazón sea una tierra fértil, que dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito, hermanos, que vayamos a Primera de Pedro, el capítulo 1. Sí, Primera de Pedro, capítulo 1. Esta carta, hermanos, que escribió Pedro, aunque más adelante encontramos que fue por conducto de Silvano, otro hermano en la fe, pero realmente el autor de la carta es el apóstol Pedro. También le llamamos epístola, que en realidad es un sinónimo. Carta o epístola es lo mismo. La escribe él y la escribe para los cristianos que vivían en unos lugares del Asia Menor, lo que ahora es Turquía, esa zona. Y les escribe a estos hermanos algunos de los lugares que menciona como Ponto, Bitinia, Capadocia. Todo esto les digo que el día de hoy es la zona que conocemos nosotros como Turquía. Ahora, estos hermanos en la fe que vivían en este lugar, en estos lugares, estaban padeciendo, tal vez no persecución en sí, sin embargo estaban padeciendo el rechazo del mundo que les rodeaba. ¿Por qué rechazo? Porque ellos habían decidido obedecer a Cristo. Ellos habían decidido seguir a Cristo. Y eso les generó en esos poblados, en esos lugares, el rechazo del resto de los habitantes. Hay una poquita de diferencia entre los estudiosos del tema, porque decían que de esos hermanos que vivían en esas zonas eran gentiles que se habían convertido a Cristo. Otros estudiosos dicen que no, que eran judíos que habían sido enviados, ¿verdad? Sacados de sus tierras y enviados a esos lugares. Si eran gentiles o si eran judíos, estos hermanos amaban a Cristo y estaban padeciendo ese rechazo por decidir obedecer a Jesús. Quizás es el mismo rechazo que usted esté viviendo el día de hoy entre la familia. Puede ser ese rechazo que vivamos el día de hoy en el trabajo. No sé si a ustedes les ha sucedido, ¿verdad? Cuando en el trabajo saben que usted es cristiano, entonces a veces empieza a manifestarse un rechazo, a veces burla, pero al final el Señor es el que levanta nuestra cabeza. Amén. No seremos avergonzados. Lo que sucedía con estos hermanos es que estaban padeciendo ese rechazo. Así es que Pedro les escribe a ellos para inyectarles ánimo, para inyectarles esperanza. Por eso hay muchos que dicen que esta carta de Pedro es una carta de esperanza. Y eso es lo que él deseaba hacer con este pueblo de Dios en esos lugares. Y él les recordó 3 cosas. Les habló muchas cosas más, pero hay 3 cosas que fueron muy importantes que él les recordó y que las vamos a mencionar. Una de ellas es recordarles que eran elegidos. La segunda era que eran renacidos, es que les habían hecho renacer. Y la tercera era que eran guardados. Y esas 3 cosas, Pedro decidió escribirlas para estos hermanos. Debo decirles que a través de la historia se ha demostrado que cuando la iglesia vive momentos de paz, momentos que no tienen dificultades, que no tienen retos, que no están pasando adversidades, entonces la iglesia entra en una zona muy confortable, muy cómoda, se vuelve cómoda. Y entonces hay un peligro,
que la iglesia se adapte. Está tan cómoda porque nadie les persigue, nadie les causa problemas, que entonces la iglesia se puede adaptar al mundo que les rodea. Así es que gloria a Dios por las dificultades que nos mantienen aferrados al Señor. Amén. Así es que, ¿qué puede a veces hacer la iglesia para evitar el rechazo del mundo? Adaptarse al mundo. Y el día de hoy hay muchos lugares en donde se ha permitido que la perversión que se ha generado en el mundo se permita en la iglesia. Y nosotros debemos ser celosos de la casa del Señor. Debemos ser celosos, no les rechazamos, solamente no aceptamos la perversidad, porque sabemos que Dios les ama y desea salvarles. Amén. Así es que cada uno de nosotros, cuando nos desenvolvemos en lugares, en oficinas, en escuelas, que seamos luz, pero vayamos a esos lugares siendo la luz de Cristo y no cobijados con el mundo para no ser rechazados, porque eso sería muy, muy triste. Además, debemos recordar que dice Romanos 12:2. ¿Ustedes se acuerdan? No os conforméis a este siglo. Es decir, no tomes la forma del mundo, porque el mundo está sin temor de Dios. Sin Dios y sin temor de Dios. Y lo que la Escritura dice es, no te adaptes. No te hagas a la forma, no tomes la forma del mundo. Amén. Así es de que estos hermanos que estaban viviendo ese rechazo, también estaban siendo fortalecidos para permanecer en el Señor. Amén. Vamos a leer, les dije que era Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En el versículo 2 leímos elegidos según la presciencia. No está mal escrito, no es presencia, es presciencia. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa presciencia? Es un conocimiento anticipado. Dios conoce el futuro. Dios tiene conocimiento anticipado de las cosas. Amén. Así es de que aquí Pedro lo que les recuerda es que son elegidos. Le dice a estos hermanos que están siendo rechazados, oigan, ustedes son elegidos y fueron elegidos ¿por quién? Por la presciencia de Dios, por Dios mismo, por ese conocimiento de nuestro Señor. Ahora la pregunta sería, hermanos, elegidos, gloria a Dios, ¿para qué? Elegidos, ¿para qué? Porque no era para vanagloriarse, como para decir, pues muchos son los llamados, pocos los escogidos y yo soy de esos pocos. Soy de los pocos escogidos y llenarnos de una vanagloria que está mal, que es incorrecto. ¿Para qué son elegidos? ¿Qué dice la Escritura? ¿Para qué? Dígalo fuerte, hermano. Hemos sido elegidos para obedecer. ¿Cómo dice aquí? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es decir, no es por nuestro mérito, es por el mérito de Él. Es para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles que dice la Biblia hispanoamericana, esta versión de la Biblia dice así, para que obedezcan a Jesucristo y sean purificados con su sangre. Así es que si nos quedaba un poquito
sin entender muy claramente eso de ser rociados con la sangre de Cristo, esta otra versión nos da un panorama un poquito más claro. Es ser purificados con la sangre del Señor. Ser purificados con su sangre. Ser limpiados con su sangre. Ahora, eso no depende de nosotros, ¿se da cuenta? Porque es Él, por su gracia, que nos limpia. Es por su gracia que nos purifica. Pero ¿qué es lo que a mí me corresponde entonces? Lo primero, obedecer. Hemos sido elegidos para obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Entendemos que es obedecer su palabra. Hemos sido elegidos para obedecer su palabra. Amén. Mi responsabilidad, obedecer. Su gracia, purificarme con su sangre. Es por gracia. Amén. Vamos a leer ahora los versículos 3 y 4. Aquí mismo. 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Voy a leerlo nuevamente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. ¿Qué es lo que ahora les está recordando Pedro? Pedro les recuerda que el Señor les hizo renacer. Han sido elegidos, pero les recuerda que les ha hecho renacer. ¿Qué será eso de renacer, hermanos? Nacer de nuevo. Cuando encontramos al Señor, renacemos. ¿Y sabe por qué podemos hacerlo? Porque aquí es renacer, ¿por quién? O sea, ¿cómo es posible renacer? ¿Por quién? Dice la Escritura que es por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Como nuestro amado Señor sí murió en la cruz, sí fue sepultado, pero dice la Escritura que al tercer día Él resucitó. Salió de esa tumba. Él ya no está ni en la cruz ni en la tumba. Dice la Escritura que el día de hoy Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabe qué hace ahí? Intercede de día y de noche por usted y por mí. ¡Aleluya! Yo debería decir, Dios, gracias que intercedes por mí. Y ese renacer que nos hizo renacer es porque Él resucitó de entre los muertos. Por eso nosotros podemos renacer. Gloria a Dios. ¿Para qué? Renacemos. ¿Para qué? La Escritura nos da la respuesta. Dice, para una esperanza viva. Para una esperanza viva. ¿Qué es esperanza, hermanos? ¿Qué es esperanza? Esperar. Es esperar, pero esperar expectantes, con seguridad. Por eso es correcto pensar en fe. Por eso es correcto pensar en fe. Porque ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y esa convicción de lo que no se ve. Pues nosotros hemos renacido y a ellos Pedro les está recordando. Han sido renacidos ustedes. Se les hizo renacer para una esperanza viva. Porque hay quienes tienen esperanza y está muerta la esperanza. Pero aquí lo que dice Pedro al pueblo es que se les hizo renacer para una esperanza viva. Pero además en el versículo encontramos que también les hizo renacer para tener una herencia, y es una herencia que es celestial.
Vamos a ver cómo es esa herencia. Decía que es una herencia incorruptible. Sí dice así la Escritura, ¿verdad? Una herencia incorruptible, es decir, que está íntegra, indestructible, que no se puede pervertir. Esa es la herencia que tenemos nosotros y que el apóstol Pedro les estaba recordando a los hermanos del Asia Menor. Una herencia incontaminada, es decir, limpia. Una herencia limpia, una herencia pura, una herencia sin mancha. ¿Cuántas veces a alguien le han dejado una herencia y se descubre que se obtuvo indebidamente lo que se está heredando? Lejos de ser una bendición, eso se vuelve una maldición. Y se ha visto por generaciones. Así es que le podemos dar gracias a Dios que la herencia que Él nos ha dejado es una herencia que no se puede pervertir y que es una herencia que está pura y sin mancha. Esa es nuestra herencia. Amén. Y viene algo más. Dice una herencia inmarcesible. No es una palabra que utilicemos comúnmente. O bueno, no es una palabra que utilicé del diario, ¿verdad? Inmarcesible. ¿Qué significa inmarcesible? Que no se puede marchitar. Eso es lo que significa inmarcesible. No se puede marchitar. Es una herencia eterna. Eterna. Es como las flores. Compramos flores naturales. ¿Cuántos días viven? Porque ya las hemos cortado, ¿verdad? Y aún estando en su planta, ¿verdad? En la tierra, tiene un periodo. Se marchita, se pierde. Por eso muchas personas prefieren pues las de plástico, ¿verdad? Esas nada más las lavan, las secan, las sacuden bien, las vuelven a poner y siguen igual de hermosas. O las que son de tela, ¿verdad? Algunas que son de seda son muy bonitas. Pero las naturales, ¿qué les pasa? Se marchitan. La herencia que nosotros tenemos es inmarcesible, no se marchita, es una herencia que es eterna. Y dice aquí en la Escritura que es una herencia reservada ¿en dónde? ¿Cómo dice la Escritura? En los cielos. O sea, está bien protegida. Nadie nos la puede robar. El Señor nos la ha dado, somos herederos. Así es que nadie nos la podrá robar. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Dos cosas que ya les ha recordado Pedro a este pueblo que está viviendo adversidades. Son elegidos. ¿Y qué más? Se les hizo renacer. Son renacidos. Amén. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Les está ahora recordando, son guardados. ¿A qué les suena eso de ser guardados? Porque a veces nosotros guardamos las llaves en un cajón, guardamos un libro en un mueble, guardamos un disco en algún lugar en específico. No está hablando de ese acto de guardar algo. Aquí esta palabra guardados es un término que ha sido extraído del vocabulario militar, que describe a un centinela de guardia. Así es que cuando dice que son guardados, es algo de guerra, algo militar. Amén. No de guardar en un cajón, sino que somos guardados como por un centinela. ¿Por quién? ¿Por quién somos guardados? Por el poder de Dios mediante la fe. Así dice la Escritura. Amén. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Guardados para qué? Porque es lo que hemos estado viendo. ¿Elegidos por quién y para qué? ¿Renacidos por quién
¿Y para qué? Ahora, guardados, ¿por quién? ¿Y para qué? ¿Guardados por quién? Por el poder de Dios. ¿Y guardados para qué? Dice la Escritura, para alcanzar la salvación final. Fíjese muy bien, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nos rendimos a Él, cuando le decimos, Señor, yo te necesito, me arrepiento de mis pecados, necesito que tú me hagas una nueva criatura. Entonces entramos, somos trasladados de las tinieblas hacia su luz admirable. Y ahí obtenemos salvación para nuestras almas. Pero aquí nosotros estamos viendo que dice que somos guardados, somos protegidos, somos resguardados para alcanzar la salvación final. ¿Sí dice así la Escritura? La salvación final, la del tiempo postrero, la que tendrá lugar cuando el Señor venga nuevamente. Cuando Él venga por segunda vez, que Él venga por su iglesia, hemos sido guardados para ese momento. Amén. Para eso hemos sido guardados. Así que Pedro, en el tiempo de la dificultad, les recuerda a todos estos hermanos que eran elegidos, renacidos y guardados por el Señor mismo. Amén. Y el día de hoy nosotros podemos recibir esta palabra por el Espíritu Santo para decirnos que hoy, en medio de las dificultades, en medio de los rechazos o en medio de cualquier tipo de dificultad o problema, somos elegidos. Y eso tiene que animar nuestro corazón. ¿A qué? A obedecer al Rey. Que somos renacidos, que guardemos esa esperanza viva, esa herencia que es incorruptible. ¿Y qué más? Que somos guardados por nuestro Señor. El día de hoy la palabra es para nosotros, porque los tiempos, y lo hemos dicho, son difíciles. La Biblia habla cuando llegue el día malo, que nos podamos encontrar firmes en el Señor. Esto, hermanos, es para mí el día de hoy. Dios me lo recuerda a mí el día de hoy. ¿Alguien más se lo recuerda? ¿O alguien puede tomarlo y decir esa palabra? Es para mí, yo soy elegido, yo soy renacido en Cristo, yo soy guardado por mi Señor. Amén. Usted y yo tenemos que recordarlo, hermanos, en el tiempo de la dificultad, en el tiempo de la angustia, en el tiempo más difícil, tenemos que recordarlo. Amén. Porque el mundo lo que quisiera es que nosotros no recordemos que hemos sido elegidos. Las tinieblas quisieran que nosotros dudemos si es que realmente hemos nacido de nuevo. Las tinieblas quisieran hacernos creer que estamos solos, que nadie nos protege. Y lo que la Escritura dice es que por el poder de Dios nosotros somos guardados. Amén. Así es que tenemos que recordarlo. Leamos ahora los versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Sería muy bueno que esa última línea no estuviera, ¿verdad, hermanos? Sería pues muy bueno, muy agradable para nosotros que no dijera ahí ser afligidos en diversas pruebas. Sin embargo, está escrito y es palabra de Dios. Así es que tenemos que ver qué debemos de hacer. Amén. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En este momento el Señor Jesús ya había ascendido al cielo. Ya estaba sentado a la diestra del Padre. Él ya había hecho su ministerio, había muerto, había resucitado, ya había estado con sus discípulos, pero en este momento Él ya estaba en el cielo. Así es que cuando me dice aquí la Escritura, cuando sea manifestado Jesucristo, es cuando Él venga.
nuevamente. Amén. Entonces, en estos dos versículos, 6 y 7, Pedro les está recordando algo más. Y esto es el gozo, la alegría que provoca ese regreso de nuestro Señor Jesús. Pero también les dice que es necesario y que habrá diversas pruebas. Amén. Así que me imagino que Pedro le decía al pueblo así: gócense, son elegidos, gócense, son renacidos, gócense, son guardados, gócense, van a tener diversas pruebas, porque su fe es necesario que sea probada. Que sea probada. Amén. Es necesario, hermanos, que nuestra fe sea probada. Y que después de que pasemos la prueba, nuestra fe sea aprobada. Es diferente, ¿verdad? Probada para terminar siendo aprobada. Como en la escuela, presentamos el examen y estamos esperando si somos aprobados o no. Pues aquí lo que nosotros anhelamos es que aún en esas diversas pruebas, mi fe pase esas pruebas y al final el Señor me ponga palomita y diga aprobada. Amén. Eso es lo que deben hacer las pruebas en nuestras vidas, hermanos. Las pruebas no nos deben de amargar. Las pruebas no nos deben resentir. Las pruebas nos deben fortalecer. Así es que cada uno de nosotros tenemos la decisión frente a la prueba. ¿Qué decido hacer? ¿Maduro? ¿Me fortalezco? ¿Crezco en el Señor? ¿O me amargo? ¿Me resiento? Y me peleo con Dios. Porque hay quienes lo han hecho así. Nuestro llamado es que nuestra fe sea aprobada. Amén. ¿Podemos decirlo juntos? Que nuestra fe sea aprobada después de pasar la prueba. Después de pasar esas diversas pruebas. Vamos a Santiago 1, por favor. Santiago es un poquito atrás. Santiago 1, versículo 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ya vio que sí, yo creo que Pedro le decía a los hermanos allá del Asia Menor: gócense en esas diversas pruebas. Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir algo que es hermoso y algo que todos necesitamos. ¿Qué va a producir? Paciencia. La prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Gloria a Dios. Vamos al libro de Romanos. Romanos 5, versículos 3, 4 y 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué cosas, hermano? En las tribulaciones. Aquí no dice diversas pruebas, dice tribulaciones. Sabiendo que la tribulación, ¿qué es lo que produce? Paciencia. Quiere decir que esta palabra tribulación se refiere a las diversas pruebas de las que habla Pedro. Amén. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Pregunta, hermanos. ¿Creen ustedes que de la paciencia es volver a tener prueba o tiene otro sentido esta palabra? Esta palabra tiene otro sentido. En español es igual, dice prueba. Sin embargo, esta prueba es como las que llevamos al juzgado. Las que se presentan en un juzgado, en un juicio. ¿Qué pruebas tienen? ¿De qué otra forma podríamos decirlo? ¿Qué evidencias tienen? ¿Sí? Así es que vamos a volver a leerlo para que nos quede muy, muy claro. Y no solo esto, versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce
paciencia. Y la paciencia, evidencias que estamos creciendo, hermanos. Evidencias de que estamos madurando. Es esa palabra de prueba, evidencias. Y esas evidencias de que estamos creciendo, ¿sabe qué produce, hermanos? Esperanza. Esperanza de que las cosas van a seguir mejor. Verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es lo que dice Romanos 5, del 3 al 5. Es prueba como una evidencia. La evidencia de que estamos creciendo al tener paciencia después de las tribulaciones. ¿Quedó claro? ¿Sí es claro para nosotros, hermanos? Amén. El Espíritu Santo, hermanos, el día de hoy nos recuerda que las dificultades a usted y a mí harán algo. Probar nuestra fe. Las dificultades probarán nuestra fe. Ahora, ¿eso es algo malo? Cuando en una escuela se aplica un examen, se aplica una prueba, es para ver qué tanto ha aprendido el estudiante, qué tanto ha avanzado, qué tanto conocimiento, cómo maneja el conocimiento que se le ha impartido. Tener la prueba es algo bueno porque nos dice cómo es que estamos. Si yo me enfrento a una dificultad y estallo, entonces quiere decir que todavía me falta crecer. Y el Señor me da la oportunidad para madurar y afianzarme en el Señor. Seguramente cuando vuelva a presentarse esa situación, mi respuesta será diferente. Ya no será una reacción, será una respuesta a lo que sucede. Amén. La prueba que va a ver cómo está nuestra fe es necesaria. Amén. Así es que, hermanos, necesitamos prepararnos. Debemos prepararnos. Lo hemos estado diciendo todos estos años que hemos estado juntos. Por tantos años es necesario que nos preparemos. Porque el Señor está más cerca que hace 20 años que nos empezamos a reunir. Amén. El Señor está más cerca. Así es que es necesario que su iglesia se prepare. ¿Para qué? Para que nuestra fe se mantenga firme. Para que no desmayemos en las dificultades. Para que nos mantengamos en pie en el momento que estemos pasando esas diversas pruebas. Que en medio de las dificultades, hermanos, vivamos como elegidos de Dios. Es decir, obedeciendo. Amén. Que en medio de esas dificultades nosotros podamos vivir como renacidos. Es decir, con una esperanza viva y atesorando esa herencia incorruptible que el Señor ha preparado para nosotros. Amén. Sabiendo que en medio de las batallas, de las luchas, somos guardados por el Señor. Eso es necesario. Vamos a leer el versículo 8 de Primera de Pedro. Regresamos a Primera de Pedro y vamos a leer el versículo 8. ¿Lo tenemos? A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Una vez más, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, el evangelio es locura para el mundo. Es locura para los que se pierden, pero para nosotros es una alegría, como está escrito aquí, con un gozo inefable y glorioso. Podemos leer cada porción de la Escritura, porque ¿quién de ustedes ya vio al Señor?
Esto se escribió hace más de 2000 años. ¿Quién ha visto al Señor? Pedro les decía que aunque ustedes no le han visto, ustedes lo aman. Aunque ustedes no lo han visto, ustedes han creído. Y el día de hoy, hermanos, nosotros le amamos, aunque no le hemos visto, porque no andamos por vista, andamos por fe. Y nosotros le podemos creer al Señor, aunque no le hayamos visto. Amén. Es importante. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a leer todos los versículos. Porque como ya fuimos viendo uno por uno, nos va a ser muy claro qué es lo que Pedro le está diciendo a la iglesia que se encontraba en estos lugares del Asia Menor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Somos elegidos. Somos renacidos. ¿Qué más? Somos guardados. Y seremos protegidos por el Señor cuando estemos en diversas pruebas. Porque Él hasta el día de hoy no ha perdido a ninguna de sus ovejas. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Amén. Nosotros le obedecemos, atesoramos la esperanza y nos gozamos que nuestro Dios y Rey es quien nos ha guardado. Amén. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. ¿Lo tenemos ya? Dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Nada más que ahora dice que estaba con ellos Tomás. Ahora sí estaba Tomás. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Yo imagino, hermanos, porque yo creo que sí se vale imaginar. Yo imagino que se regocijaron los discípulos, los que ya le habían visto y los que habían creído. Se regocijaron. Pero yo imagino que Tomás se sorprendió. Debió haber estado pasmado
al ver al Señor Jesús, porque si se acuerdan que él había dicho, si yo no hago esto y no hago esto, entonces yo no creeré, o hasta entonces podré creer. Y el versículo 27, siento yo que es algo triste, porque dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Lo que él dijo que para él sería una evidencia, una prueba para creer, el Señor Jesús viene y le dice, adelante, hazlo. Pero le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Pregunta, ¿Tomás fue de los que anduvieron con Jesús 3 años durante su ministerio? ¿Tomás vio que el pan se multiplicó? Que unos cuantos panes y unos cuantos peces se multiplicaron y alimentaron en una ocasión a 5,000 y en otra ocasión a 4,000. ¿Lo habrá visto Tomás? ¿Habrá visto cuando sanaba a los ciegos? ¿Cuando los leprosos fueron limpiados? ¿Cuando los paralíticos caminaron? ¿Cuando aquel hombre con la mano seca, su mano fue restaurada? ¿Cuando la hija de Jairo resucitó? ¿Habría andado por ahí Tomás? Así es que Dios nos libre a nosotros, hermanos, que siendo testigos de los milagros de nuestro Rey y de nuestro Señor, sigamos siendo incrédulos. Que el Señor no tenga que venir y decir, Marta, no seas incrédula, sé creyente. Amén. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, verso 29, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así es que hoy yo puedo decirles, mis amados hermanos, que ustedes son bienaventurados porque ustedes han creído sin necesidad de ver. Así como decía, que le decía Pedro, aunque no han visto, no lo han visto, pero le aman. No le han visto, pero le creen. Hoy, hermanos, nosotros somos bienaventurados. Pidámosle al Señor que nuestra fe sea tan firme que no dudemos. Porque a veces las circunstancias, las tinieblas son tan especiales para presentarnos situaciones que nos quieran hacer dudar. Pero entonces tenemos que recordar esas palabras que Pedro le habló a esas iglesias. Hemos sido elegidos, aunque nos vengan a decir cualquier otra cosa, somos elegidos por el Señor. Hemos sido resguardados por el poderoso Dios, por Jehová de los ejércitos. Hemos renacido para una esperanza viva y nuestra fe se encontrará firme, hermanos. Al pasar la prueba, nuestra fe será aprobada. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ustedes son bienaventurados, hermanos. Todos los que estamos aquí somos bienaventurados porque sin ver hemos creído. Así es que recordemos estas palabras, esta carta que habla de esperanza. Por eso entiendo que muchos estudiosos dicen, esta primera carta de Pedro es una carta de esperanza. Pero ¿cómo esperanza si habla de las diversas pruebas? No, es que las diversas pruebas no van a ser eliminadas, van a estar, pero tenemos la esperanza de pasar del otro lado, recostados en el hombro de nuestro amado. Amén. Así es de que oremos, hermanos, atesoremos esta palabra en nuestros corazones. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú nos has recordado el día de hoy, Señor. Nada nos hará dudar, nada nos hará voltear a otro lado, Señor. Nuestros ojos estarán puestos en ti, porque tú eres quien nos ha elegido, Señor. Tú eres quien nos ha hecho renacer. Tú eres quien nos ha guardado, Señor. Y eres quien en las pruebas
sin importar cuáles sean, nos mantienes firmes, Señor. Nos mantienes en victoria. Ayúdanos, Espíritu Santo, a mantenernos de esta manera, que pueda ser nuestra fe probada, pero aprobada delante del Señor. Que toda prueba que enfrentemos, Señor, sea para fortalecer nuestro corazón. Toda prueba sea para hacernos madurar en ti. Que toda prueba, Señor, sea para aferrarnos a ti y confiar en que tú nos sostienes de nuestra mano. Gracias, Señor, porque nos has llamado bienaventurados, porque hoy hemos creído y te amamos a ti, Señor, aunque no te hemos visto, pero podemos sentir tu presencia en nuestras vidas y te damos las gracias. Bendito sea tu nombre, bendita tu palabra, Señor, que tu palabra sea viva en nuestros corazones, que podamos, Señor, dar fruto a través de cada circunstancia, ese fruto de paciencia que tú has hablado el día de hoy a través de tu palabra. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Que así sea, hermanos. Que esta palabra la podamos llevar y la vivamos cada día del resto de la semana. Y que esta palabra nos fortalezca. Amén. Que el Señor les bendiga y tengan una semana maravillosa en el Señor. Aleluya. Dios les guarde, hermanos.